algo en usted que lo define? Si alguien dice, ¿quién sos vos? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te definís? ¿Hay algo que te define? Si los demás hablan de vos, ¿qué dicen? A veces nos define una virtud. Fulano de tal es médico, una capacidad, ¿no? Es un pianista, es un actor, una primera definición. A veces nos define algún defecto o algún error. ¿Quién estuvo crucificado al lado de Jesús? Un ladrón. ¿Y cómo se llamaba? No sabemos. Era un ladrón. A veces reducimos toda nuestra vida en una palabra. Y eso es natural, es así. Vos decís, quiero hablar con el ingeniero de la NASA que está en la fábrica, qué sé yo, ¿y quién es? El narigón, te dicen. El tipo se mata estudiando y lo definen por su nariz. Es una barbaridad. Cuando la gente miraba a Jesús en Capernaum, ¿qué dijeron de Jesús? ¿No es este quién? El hijo del carpintero. Y alguien cuando se enteró que venía de Nazaret, ¿qué dijo? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Es terrible. La gente no lo conocía, pero Jesús intenta saber qué pensaba la gente de él y le dice, ¿qué piensa la gente de mí? Dice, bueno, uno piensa que sos profeta, otro que sos maestro, otro que sos Elías. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué nos ha revelado el Espíritu Santo a nosotros de quién es Jesús? Es muy importante que vos tengas en claro esta pregunta. ¿Quién es Dios para vos? Si vos no lo sabés, estamos a ciegas. Pero a veces, como nos ha pasado a casi todos, definimos a Dios con una palabra, que tiene que ver con un beneficio o algo que estamos esperando de Dios. Y eso que es poquito, para nosotros es suficiente, y decimos, bueno, Dios es mi amigo, Dios es el que me ayuda. Pero en algunos momentos, como sucede en el libro de Salmos, Dios es algo que quizás no logramos entender. Y ahí es donde se complica la cosa. Porque queremos entender por qué Dios hace o por qué no hace lo que está pasando. Ahora, hay un salmo que es mi salmo preferido. Les voy a pedir que busquen en sus aplicaciones o en sus Biblias este salmo para mí precioso, el Salmo 139. El Salmo 139, apenas las primeras frases, dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo entender. Este Salmo de David trata de definir a Dios en varios aspectos, pero una de las cosas que dice David, que es increíble, dice, a Dios no lo puedo entender. Lo que Dios hace, Él me conoce a mí, pero yo no puedo comprenderlo totalmente a Él. Ahora, esto no nos debería incomodar, porque Dios, dice el Salmo 145, es inescrutable, su grandeza es inescrutable. Por eso dice el primer mandamiento, no al Señor solo adorarás, y no te harás imágenes, porque si lo queremos encerrar en un concepto, en una imagen, en una palabra, nada alcanza para definir a Dios. Lo cierto es que vos podés definirlo en algún sentido personal, lo que vos conocés, pero hay mucho más de Dios que no llegamos a abarcar y no llegamos a comprender. Y está bien que nosotros anhelemos conocer más a Dios, está bien,
pero nunca lo vamos a abarcar totalmente, jamás, jamás. Ahora, esto que decía el salmista, a él no lo incomodaba, por lo contrario, a él le daba tranquilidad, a él le daba paz, le daba seguridad y estaba maravillado. Ahora, en la Biblia encontramos personas que querían entender lo que Dios estaba haciendo y entonces estaban luchando con su racionalidad, con sus ideas, con sus conceptos y debatiendo con sus amigos por qué le pasaba lo que le estaba pasando. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Job. Job es un libro lleno de razonamientos y de explicaciones, todas insuficientes. Porque la verdad es que lo que le había pasado a Job es incomprensible pensando en un Dios como en el Dios en el cual creemos y en el Dios en el cual Job también creía. ¿Cómo puede ser que habían muerto sus hijos y sus hijas? ¿Y cómo es que había perdido todo? ¿Y cómo es que se había enfermado? Y entonces allí estaban otros amigos que se la daban de teólogos y tratando de buscar a ver por qué. Pero al final del libro, está allí, dice Job, en diálogo con Dios. Y hay 3 capítulos, 38, 39, 40, creo que también 41 algo, que Dios le responde a Job con preguntas. Y entonces Dios le dice, ¿dónde estabas vos cuando hice el mundo? Y Job no puede responder, porque Dios es mucho más grande y mucho más inmenso de lo que él puede llegar a abarcar. Y entonces, en el 42:1 dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Fíjense lo que él sabe. Algo sabía de Dios. Como todos nosotros, sabemos algo de Dios, por lo que hemos aprendido, por lo que Él se ha revelado. Y entonces dice, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Refiriéndose a sí mismo. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Hay cosas que sabemos y muchas otras cosas que no sabemos. Ahora, allí está Job y dice, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. En mi ignorancia, en lo que no sé, necesito que Dios me enseñe. Que Dios sea mi guía, mi maestro. He sabido de ti de oídas, dice Job, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se retracta Job? De creer que lo sabía todo. De creer que Dios tenía que darle explicaciones. Y que si Dios le daba explicaciones, él iba a ser capaz de procesar y entender lo que Dios le estaba tratando de explicar. ¿Cómo explicar el sufrimiento de Job? Es algo que hasta el día de hoy no se puede explicar. El sufrimiento de las personas no se puede explicar. No hay teológicamente una sola respuesta para todas las situaciones. No la hay. A veces algunas personas encuentran algún sentido, pero a veces simplemente tenemos que decir, conozco a Dios, pero no puedo entender lo que me está pasando y si Dios lo permite, por qué lo permite o si me sucede, a dónde quiere llegar Dios con todo esto que me está pasando. Hay muchas etapas de la vida, largas etapas de la vida, que nos cuestionamos, que nos enojamos, que nos frustramos, que tratamos de comprenderlo y no podemos hacerlo. Lo mismo me pasaba a mí en la clase de matemática para aprender las ecuaciones, trataba de entender y no, era chino básico. Con griego me pasó algo parecido, trataba de recordar las palabras y no pude pasar eso, tuve que aceptar que no era para mí. Hay otras cosas que me resultan sencillas, hay cosas que sé, pero hay mucho más de lo que no sé. Y eso no nos tiene que poner mal. Tenemos un Dios inmenso que se va a revelar a nosotros conforme a lo que necesitamos. No para satisfacer nuestra racionalidad o nuestra curiosidad sencillamente. Entender todo no es malo. Eso nos lleva a confiar por encima de lo que entendemos.
Ahí empieza a actuar la fe. Empezamos a confiar en el tramo del camino que no entendemos, pero el que está en el auto sabe a dónde vamos. O usted no confía cuando va en un auto y otro maneja. Confiamos, aunque usted no sabe. No importa, pero usted confía en alguien que sí sabe. Nosotros podemos ejercitar la fe cuando llegamos al límite de nuestro conocimiento y de nuestro racionamiento. Cuando ya no podemos entender más, estamos exigidos a confiar. Usted ha comprado alguna vez algo lindo, hermoso, nuevo, fantástico, lo saca de la caja y ¿qué hace? Lo enchufa y busca on o prendido, ¿no? Usted lo trata de hacer funcionar, no lee el manual. Nosotros en la vida nos pasa que empezamos la vida sin un manual y empezamos a vivir. Y Dios y nuestros padres nos van a ayudar y confiamos que ellos sí saben. Y al confiar estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque alguien se ocupa de nosotros cuando nosotros ni conciencia teníamos. Y esa confianza en los niños es algo que tenemos que reaprender, tenemos que recuperarla. Yo estoy asombrado de mis nietos y la verdad que uno intenta explicarle cosas, pero no las entienden. Se cae, se golpea y ustedes creen que yo le puedo explicar, mira, te golpeaste en el granito tiene piedra, es duro, es más duro que tu rodilla, todo. Entonces empieza todo un proceso. ¿Qué me va a entender? Pero cuando lo abrazo, el chico se pone más tranquilo, tiene confianza y entonces se tranquiliza. Ahora Job tenía tantas preguntas para hacerle a Dios que no hay respuesta en el libro, no hay respuesta para muchas de nuestras preguntas tampoco, pero él, a medida que Dios le hace preguntas, se da cuenta que es mucho más lo que ignora que lo que sabe. Por eso, de alguna manera, como creyentes, somos discípulos, somos aprendices. En la vida estamos para aprender. Y es bueno que estemos con disponibilidad para aprender. Hoy cuando contratan a alguien, a un joven, no es tan importante lo que sabe, sino la disposición a aprender, a seguir aprendiendo, a perfeccionarse, a desarrollarse. Porque si pretende saberlo todo, probablemente es más ignorante de lo que él se da cuenta. Una persona científica, a través del microscopio, del telescopio, de lo que fuera, se da cuenta que aunque comprende y sabe más, hay mucho más que no sabe a medida que avanza en la ciencia. Hay más planetas o galaxias o lo que fuera, o hay mucho más en los átomos o en los virus o en las cosas que no están a simple vista de nuestra. Y hay que explorarlas. Y no es malo decir esto, no lo sabemos, no lo hemos comprobado, no lo conocemos, y reconocer que hay muchos misterios aún por descubrirse. Está bueno eso, no está mal. No necesitas saberlo todo, no lo necesitas. Tranquilízate, recibí de Dios lo que Él ha revelado, lo que Él ha mostrado, lo que Él ha facilitado para que nosotros podamos captar aún como niños. Y entonces caminemos confiados cuando las explicaciones no bastan o nuestra lógica desde nuestro lugar no tiene sentido. Hace falta que aceptemos en Dios su guía, su cuidado y estar tranquilo. Ahora, hay que conocer lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Cuando Moisés va al desierto y ve la zarza y le pregunta a Dios, ¿quién es? ¿Qué le dice Dios? Yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. Muchos siglos después los otros profetas van a decir, los otros dioses no son nada, nada. En cambio, Dios es el que es. Por eso la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Es una pregunta muy importante, porque yo no puedo simplemente ver lo que hacía Jesús. Muchos vieron a Jesús haciendo cosas, sanando, y para ellos era un milagrero, era un sanador, pero no habían visto, no habían descubierto su corazón. Y este Moisés escribe al final de sus 5 libros, que se atribuyen a Moisés del Pentateuco, fíjense lo que dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios,
mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dice Moisés, Dios nos reveló la creación, nos reveló la ley, nos reveló cómo conducirnos, nos reveló la tierra prometida, nos reveló que Él va a estar con nosotros, nos reveló un montón de cosas, pero no nos reveló todo. Todo no. Nos reveló lo necesario, lo que es suficiente. Así termina Moisés el Pentateuco. ¿Cómo termina el Nuevo Testamento? Juan dice, en Apocalipsis al final, aquí está la profecía, aquí están las palabras de este libro, guárdalas, no añadas ni quites. Pero allí está la revelación en Cristo. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos saber, lo que necesitamos para vivir. Lo que no podemos entender, no hay problema, hermano, no hay problema, no te angusties. El tema es que podamos seguir confiando más allá de lo que podemos entender. No podemos pasarnos la vida discutiendo, pasar la vida racionalizando, tratando de poner a Dios en algún concepto que finalmente es un concepto muy personal, que es válido, pero no es para todos, no es todo. Dios obra en forma particular y especial para cada uno. Ahora, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica y tenemos que profundizar en la medida que podemos profundizar en la palabra de Dios. Más allá de eso, no es confiable. Más allá de eso, tenemos que dudar. Si yo quiero conocer de Dios, tengo que acercarme a Dios. Tengo que reconocerle como tal, como Él que es el que es. Reconocer que Jesús, habiendo conocido a Jesús, conozco a Dios, Él es Dios con nosotros, el Emmanuel. Y entonces, a medida que tengo compañerismo con Dios, empiezo a comprender lo que voy necesitando en el camino. Y hermano, usted puede leer la Biblia 25 veces. Cada vez que la lea, su circunstancia cambió. Es como consultar el GPS, usted ya se movió. Ya no está en el mismo lugar que antes. Sus circunstancias cambiaron. Y necesita depender en confianza que usted se está actualizando con lo que el Espíritu le quiere revelar en el momento que lo necesita. Si nos vivimos cuestionándolo todo, vamos a terminar frustrados, más amargados y enojados, porque no podemos de alguna forma entender plenamente a Dios. Si no nos entendemos a nosotros mismos, no entendemos a los demás, ¿cómo vamos a pretender entender a Dios? Es frustrante vivir dando explicaciones y tratando de que el otro nos explique y ponernos de acuerdo en todos los detalles y en todas las cosas. Es una tarea desgastante. Tenemos que confiar, tenemos que aprender a confiar. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Hay dos características supremas que revelan a Dios y que nosotros podemos tomarnos de ahí. Fíjense. Ustedes tienen su aplicación allí, pero 1 Corintios 13, 8 al 12. ¿Qué es 1 Corintios? El amor. Y Pablo empieza diciendo, si yo conociera todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Si usted conoce todo y no tiene a Dios que es amor, no le sirve de nada, hermano. El amor es la manifestación más plena de la esencia de Dios. Y dice Pablo, el amor nunca deja de ser, porque Dios no deja de ser. Dios es eterno. El amor de Dios jamás se aparta de nosotros, dice Romanos 8. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabarán. Las ciencias se van a terminar. Pero hay algo eterno que Dios ha revelado. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Conocemos una parte, pero no está mal, porque lo que Dios ha revelado es lo que necesitamos. Cuando nosotros vamos a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, usted
no puede aprender todo en un día. Es un proceso. Es un proceso maravilloso, lindísimo, que se disfruta. Pero puede ser agotador para aquel que pretende entenderlo todo el primer día. Es frustrante. No podemos entenderlo todo el primer día. Tenemos que estar diariamente siendo enseñados y guiando. Dice la Biblia, de tal manera nos amó. El amor de Dios es tan grande que entregó a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Ni siquiera nos amó porque éramos inteligentes, buenos y amables. Nos amó aún estando en los errores. Y ese es el amor que tenemos que conocer más y más. Fíjense que Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios, tiene una experiencia con Dios. Y entonces dice, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios no es una idea, no es un concepto, no es una definición. Dios es una experiencia maravillosa donde Él nos perdona, donde Él nos busca, donde nos ama, donde nos restaura, porque nos ama. Y ese amor es lo que tenemos que tratar de recibir, no de hablar, de recibir, de aceptarlo, recibir su abrazo, recibir su gracia, recibir su perdón. Ahora, esto Pablo lo expresa en Efesios 3 en una oración maravillosa, que a mí me encanta. Me encanta. Me acuerdo una vez el pastor Stanley nos decía que qué bueno es estudiar las oraciones de Pablo. Las oraciones de Pablo. Y Pablo dice allí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Cómo se logra? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo puede ser? Pablo ora para que conozcamos lo que jamás vamos a poder abarcar. Pero no importa, si conoces una parte, si conoces algo en tu experiencia del amor de Dios, te vas a dar cuenta de lo grande que es ese amor de Dios. Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Es mucho más grande de lo que entendemos el amor de Dios. Pero aún así, si lo hemos experimentado, es la clave de que podamos ser salvos y que podamos ser hermanos, porque el amor de Dios se ha revelado en nuestros corazones. Nosotros no amamos a Dios, dice Juan, sino que Él nos amó primero. Y tenemos que recibir ese amor de Dios, y entonces confiamos en Él, que nos ama, que nos perdona. Hermanos, en todos los vínculos, ningún vínculo se puede sostener si no hay este tipo de amor. Porque no se trata de entender al otro, se trata de amarlo. Se trata de generar un vínculo que no se basa solo en acuerdos o en ideas, sino en ser amados y poder amar. Ahora, nosotros tenemos algunas dificultades, aún obedeciendo a Dios a regañadiente como Jonás. Jonás, Dios le pide que vaya a evangelizar, a llevar una palabra de advertencia a la ciudad de Nínive, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y entonces Jonás no quiere ir y se va para el otro lado. Ustedes, supongo que la mayoría conoce la historia. Y entonces se toma un barco para otro lado, hay una tormenta, se hace un sorteo para ver quién era el culpable según las creencias de ese momento. Hermano, no haga un sorteo para saber quién es el culpable de todas las cosas, pero en ese momento se hacía así. Y la suerte cayó sobre Jonás, que además estaba durmiendo. Y lo tiran al agua. Y ahí Dios lo rescata con ese gran pez. A veces Dios tiene que hacer milagros increíbles, ¿no? Y allí está Jonás en el vientre del pez clamando a Dios, Señor, te voy a obedecer, sí, Señor, voy a ir. Y bueno, el pez lo devuelve a la orilla
Y entonces finalmente va a Nínive. Es un libro breve, pueden leer. Pero Jonás no quería obedecer a Dios, ¿por qué? Porque no quería que Dios lo perdone. Ese amor de Dios, que es bueno, Jonás lo conocía en su propia experiencia. Pero Jonás no quería que Dios perdone a los otros. Es terrible esto. El Dios para mí sí, yo quiero que Dios me perdone, pero a ellos no. A este que yo estoy pensando ahora, no. Que le dé. Pero por la justicia. Nos encanta esa idea. Porque ¿quién puede entender ese amor de Dios que perdona a todos? Ahora, el que lo desprecia se pierde algo inmenso. Pero ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es el que nosotros tenemos que anunciar y practicar. Resulta que para la sorpresa de Jonás, Nínive se arrepiente. Miren qué increíble. Usted va a evangelizar a los vecinos y se convierten. ¿Y ahora cómo hace? Con el perro que ladra toda la noche, ahora es un hermano en Cristo. Ahora ya el perro es hijo de un creyente. Bueno, el perro no es creyente, pero bueno. Pero se hace más complicado todavía. Pero cuando es enemigo de Dios, y nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, entonces queremos que Dios actúe como nosotros queremos o nuestra lógica. Pero no, el pueblo se arrepiente. Y entonces Dios le enseña a Jonás 4 verdades que tenía que recordar, porque los planes de Dios eran diferentes a los de Jonás. Y eran mucho más grandes que los de Jonás. Entonces yo no puedo pedir que el amor de Dios sea solo para mí, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y también los ninivitas. Dios puede ver cosas que nosotros no vemos. Dios ve mucho más lejos de lo que nosotros vemos, pasado, presente, futuro. Él creó el tiempo y no está sujeto al tiempo. Dios sabe más que nosotros. Dios sabe. Dios es bueno con nosotros, aunque estemos con bronca. Tenía mucha paciencia Dios con Jonás. Le puso la plantita para que le tape el sol. Después también creó el gusanito para darle una lección. No tenía protector solar. Qué enojado, a veces somos como Jonás, ¿no? Yo no, pero supongo que algunos de ustedes. Entonces allí está Jonás tratando de ver cómo caería ese fuego del cielo y bueno, y después volver con la historia, ¿no? ¿Se imagina a Jonás teniendo que volver diciendo, y se arrepintieron todos, Dios lo perdonó? ¿Qué le va a hacer? Bueno, ahí está ese Dios que Jonás no podía comprender. Dios es bueno con nosotros y también es bueno con los que se equivocan. Dios es bueno. Dios tiene el control de los detalles. Nosotros somos parte de su plan, pero no somos su plan. Dios tiene el control del plan y va a cumplir sus propósitos, más allá de nosotros, con o sin nosotros, pero va a usar todos sus recursos para encaminarnos, los buenos y los no tan lindos. Yo me imagino Jonás durmiendo en el barco, estaba chocho. Dice, Señor, dame un buen descanso esta noche. Le habrá confesado su falta, dijo, bueno, Dios ya está bien conmigo, y se durmió y se despertó en el agua. Y en el agua se lo traga uno todo lleno de baba, ¿no? En el vientre no debió ser, con algunas comiditas que quedaban. Yo no puedo pensar cómo sucedió eso, ese milagro, pero entiendo que si Dios lo hizo así. A veces veo videos de una víbora que se traga un perro, sacan al perro y el perro está vivo. Uno no puede entender, o todo enroscado. No sé, Dios habrá hecho algo que yo no entiendo. Pero lo cierto es que Dios salva la vida de Jonás porque quiere enseñarle algo. Y Dios quiere que nos enfoquemos en cosas más grandes, más permanentes, más importantes, no en el gusanito, no en la calabacera, no en lo que yo siento. Nosotros podemos confiar en que Dios tiene el control. Y Jesús dijo, no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes.
cada día tiene ya sus propios problemas. Nosotros vivimos cuestionándonos, porque pensamos que todo lo que nos pasa lo tenemos que llegar a entender de alguna forma, o tratamos de dar explicaciones. Hermanos, no intente dar explicaciones. No se preocupe por las explicaciones. Abrace, acompañe. La preocupación no cambia nada. La preocupación nos enfoca en los no, en lo que no entendemos, en vez de confiar en Dios. Y el apóstol Pablo habla de otra característica que Dios nos puede dar que tampoco vamos a entender. Dice, Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Piensen en eso. Dejen de lado pretender entender todo o buscarle explicación a todos. Uno de los saludos más lindos que Pablo tiene en todas sus cartas es gracia y paz. Amor y paz, no como los hippies. Pero sí que el amor de Dios que nos perdona, esa gracia de Dios y esa paz de Dios, de vuestro Padre Señor Jesucristo, esté con vosotros, dice Pablo en todas sus cartas. Es un saludo hermoso. La forma de conocer a Dios que el mundo necesita es recibir el amor y la paz de Dios. Estamos orando por la paz, pero no nos conducimos con amor. El amor de Dios, que fue sacrificial, nos condujo a la paz. Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero podemos caminar por fe, siendo amados de Dios y teniendo esa paz de Dios más allá de nuestro entendimiento. Es increíble, pero así funciona. No te preocupes por lo que no podés entender. Si estás confiando, si sentís que Dios te ama y sentís su paz, entonces seguí adelante. Hace muchos años atrás visité una persona que estaba con un problema de salud gravísimo. La visité porque una hermana, me pidió que le visite. Y estando allí charlando, le pregunto a la persona, ¿por qué motivo quiere que usted ore? Y la que estaba al lado, la hermana, me dice, como diciendo, todavía no se dio cuenta. Y sí, claro que me daba cuenta. Pero él dice, quiero paz. Quiero paz. Viene Navidad, queremos paz, queremos paz. ¿Cómo se logra la paz, hermano? Fíjese el camino. El camino del legalismo, el camino de la justicia, no es el camino. El camino de perdón, el camino de la gracia, el camino del sacrificio para perdonar. Ese es el camino de la paz. No se puede entender, no tiene lógica, pero es un paso de fe. Pedir perdón, ser perdonados, perdonar a otros, ser amados. Tener esa paz de Dios se logra a través de la confianza en Dios. Yo con mis nietos no le puedo explicar todo. Los abrazo, los mimo y ellos se pueden relajar. De esa misma manera tenemos que dar lugar a Dios, que nos abraza, que nos ama. Y si nosotros podemos confiar en Él, entonces no importa, quédate tranquilo. Dios te va a llenar de paz y de amor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, muchas cosas pasan por nuestra mente. Nos distraemos, nos conflictuamos, nos culpabilizamos. Estamos acusando a otros, Señor, en nuestras situaciones de vida. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender ese gran amor de Jesús y que podamos recibirlo y confiar en ti y vivir con tu paz, con tu calma, Señor, con tu seguridad. Padre Santo, pedimos para que como iglesia podamos predicar este amor y esta clase de paz. Una paz y un amor que jamás podremos llegar a entender completamente, pero que estamos disfrutando apenas un anticipo de lo que va a estar plenamente revelado en el cielo. Señor, ayúdanos a tener confianza en medio de las experiencias que no podemos entender.
Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a obedecerte más y más para acercarnos más y más, Señor, al propósito tuyo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.